Vamos a acompañarnos con el silencio, como me enseñó a decir Silvina. Gracias. Hacía poco, muy poco, que había hecho Aliá, quizás 1 o 2 años, cuando comenzaron a correr los rumores acerca de la inminente liberación de Gilad Shalit. ¿Se acuerdan? Para quienes no saben, quizás los chicos, los más jóvenes, Gilad Shalit era en aquel entonces un soldado israelí, un joven soldado israelí que fue atrapado por las tropas del Hamas en el año 2006. Y en las noticias, esto era, si no me equivoco, 2011, ya se auguraba un futuro promisorio respecto de las negociaciones de cara a su liberación. Y yo me acuerdo de ese día con claridad, como si fuera ayer. Estaba en el balcón de mi casa, en el barrio de Arnona, en Jerusalén, y estaba escuchando la radio junto a mi Shutaf, mi compañero de departamento en aquel entonces. Yo, a la sazón, un estudiante de uno de los seminarios rabínicos liberales de la ciudad, y él, un alumno de las tantas yeshivot que pueblan la topografía yerosolimitana. Y me acuerdo que con el rumor de las hojas de los árboles detrás, nos entreteníamos elucubrando, pensando y conversando acerca del precio del rescate que, de acuerdo con la antigua ley rabínica, se debía pagar para liberar al soldado, al joven soldado cautivo. Discutíamos acerca de las disposiciones talmúdicas enunciadas en un viejo tratado, el Tratado de Gitín, y traíamos de vuelta a la vida en aquella Jerusalén renovada del siglo XXI las disquisiciones rabínicas, cuando de pronto el locutor radial anunció con alegría y con aspavientos la ya efectiva liberación de Gilad Shalit. El país estaba de fiesta. Mi compañero de piso y yo detuvimos al oír esto nuestra animada conversación, nos miramos en silencio e imbuidos por un fervor religioso mutuo, recitamos al unísono la bendición que decimos todas las mañanas sin excepción en la tfilá matutina. Baruch atah Adonai, bendito eres tu Dios, matir asurim, que liberas a los cautivos. Hace muchos años que perdí contacto con quien fuera entonces mi compañero de piso. Seguramente su fervor religioso quedó intacto o haya crecido a lo largo de los años mientras continuaba su derrotero en las viejas yeshivot de la ciudadela de Jerusalén. Pero mi fervor religioso en particular, y en cambio, se fue, digamos, disipando con el tiempo, o más bien se fue acomodando, canalizando en la sed de traducir esos impulsos de devoción en una espiritualidad que no solo se sustente en las antiguas normas rabínicas de conducta, sino también en el más amplio y rico acervo cultural judío en su totalidad. Y poco a poco, aunque esto no le hubiese gustado a mi compañero de piso, fui dejando de lado los impenetrables tratados del Talmud y los fui reemplazando por otras obras y por otras lecturas, también ellas interesantes. Y empecé a frecuentar, entre otros, manuales y enciclopedias de historia judía, y descubrí, a propósito del tema que nos convoca, que el fenómeno de la toma de cautivos y de su liberación es y ha sido una problemática que atraviesa la historia judía de principio a fin desde sus tiempos más remotos. Ya, si no me creen, en la época bíblica hay antecedentes de esta cuestión. De hecho, si prestaron atención al contenido de la parashá que leímos la semana pasada, Parashat Lech Lejá, saben que Abraham actúa con celeridad y con aplomo cuando llega a sus oídos la noticia de que su sobrino Lot ha sido tomado cautivo en medio de un conflicto bélico local. Y entonces, ¿qué hace el patriarca? Sale rápidamente a su rescate y lo logra. Pero Abraham no es el único.
También el rey David, acaso el más aguerrido de todos los monarcas hebreos, congrega sin vacilación a sus huestes, no para expandir su poderoso reino, sino para liberar a su familia y a los cautivos de su pueblo que habían sido apresados por los ejércitos enemigos en un acto de traición y de salvajismo que describe el Tanaj en el primer libro de Shmuel y que acaece en la ciudad bíblica de Tziklag. Y ahora, si me permiten, tengo más ejemplos. Hagamos un salto en el tiempo. Viajemos hasta la Edad Media. En el siglo XIII, un tal Rabbi Meir de Rothenburg, uno de los más prominentes eruditos y legistas de la judería ashkenazí de todos los tiempos, se opuso a los intentos tiránicos del flamante rey local de someter a los judíos a una nueva ley de vasallaje. ¿Qué era lo que pretendía el rey? Que por medio de esta ley los judíos pudieran engordar sus arcas, las arcas del reino, pagando cuantiosos impuestos que los hubieran hundido, que hubieran hundido a la judería en la más absoluta de las miserias. Rabbi Meir de Rothenburg no dio el brazo a torcer. Y como consecuencia de su sublevación pública, ¿qué hizo el rey? Lo apresó. Y por supuesto, ¿qué exigió a cambio de su liberación? El pago de cifras estrafalarias e inalcanzables. Pero las leyendas populares así todo relatan cómo el pueblo todo se dispuso incluso a empeñar sus bienes con tal de redimir al gran maestro, que sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, moriría en el cautiverio. Hay muchos ejemplos más. Podríamos conversar acerca de esto toda la noche. Les voy a traer tan solo un caso adicional y con esto terminamos. Les quiero contar cómo, una vez que estallaron los famosos y virulentos pogromos de Khmelnytsky, acaso las persecuciones más recalcitrantes y masivas en Europa antes de la Shoah, persecuciones que se dieron en el año 1648, es decir, fíjense el año, exactamente 300 años antes del nacimiento de la creación del Estado de Israel. En esa ocasión, además de la matanza de judíos, las huestes cosacas se impusieron con el propósito de aumentar el dinero de su tesoro, secuestrar a pobladores judíos locales. ¿Y por qué lo hicieron? Porque sabían que sus hermanos iban a hacer lo imposible por rescatarlos y liberarlos. De hecho, lo hicieron. Escuchen lo que sucedió. Ese mismo año, el concilio rabínico de Lituania se expidió rápidamente en un edicto, un decreto que permitía a todas las comunidades de la región derivar el dinero de los fondos públicos que era utilizado tan solo a los fines exclusivos de la tzedaká. ¿Para qué? Para rescatar a los cautivos sin siquiera tener que consultar previamente al concilio. Con todo esto que les estoy contando, vamos entendiendo que en este sentido quizás lo más frecuente en nuestra historia no sea la captura y la toma de cautivos, sino el apego al mandato moral y religioso de lo que en hebreo llamamos pidyon shvuim, es decir, los intentos incansables e inclaudicables por su liberación. Y en el contexto que estamos transitando, yo sé, es cierto que hay innumerables iniciativas, desde la presencia del reclamo por la liberación de los 240 cautivos que yacen en manos de Hamás, y podemos ver esas iniciativas en las redes sociales, en acciones públicas, en la contribución con fondos de recolección de dinero para que las familias puedan elevar su reclamo y ejercer presión para su liberación. Y sin embargo, hay algo que me llama la atención. Hay algo que me sorprende y nos debería sorprender a todos. Y es por qué esta causa
es tratada en la opinión pública y en los medios como si fuera una causa exclusivamente judía. De los aproximadamente 240 rehenes que se calcula permanecen hoy en cautiverio en Gaza sin que sepamos cuál es su paradero, todos leímos en las últimas semanas en publicaciones y diarios fidedignos y confiables que de los, repito la cifra, 240 rehenes, más de una veintena serían ciudadanos argentinos. Ciudadanos argentino-israelíes. Hagan la cuenta. Casi un 10% de los cautivos son nuestros hermanos, no solo en lo judío, sino que también son nuestros conciudadanos. El 10% de los cautivos son conciudadanos de todos los argentinos. Y yo sé lo que seguramente murmurarían las voces de la desidia y del prejuicio, de la perfidia. Esas voces, esos ecos donde confluyen siempre izquierdas y derechas por igual. Nos dirían, y bueno, si son tan argentinos, si esta es verdaderamente su patria, ¿por qué se fueron? Y sin siquiera intentar atinar, responder esas voces que sin duda se oyen a diario, sería interesante pensar si estas mismas voces y estos mismos personajes se hicieran la misma pregunta respecto de los cientos o miles de argentinos que tras las distintas crisis del país decidieron migrar a España, a Italia, a Estados Unidos o a otros horizontes. Mal que les pese a muchos, seguramente antes de ser secuestrados, estos 20 conciudadanos nuestros leían las noticias argentinas cada mañana para saber qué era lo que sucedía en su país natal. Como lo hice yo todos los años que viví en Israel, como lo hace cualquier migrante que le prodiga algo de afecto al país, a la tierra que lo vio crecer. Y quién sabe cuántos de estos 20 conciudadanos nuestros, quién sabe cuántos de todos estos argentinos que yacen en Gaza todavía hablan, todavía piensan y hasta sueñan en español. Y no solo en español, en el más arrabalero de los castellanos, en nuestra propia jerga argentina. ¿Quién sabe si en este preciso momento alguno de ellos, y especialmente dos hermanos jóvenes que muchos aquí conocimos y conocemos por su pasado tunuatí, quién sabe si ellos no están manteniendo en este momento una conversación en español en la penumbra sombría y sórdida de algún túnel ignoto de Gaza? ¿Qué dirán estos hermanos? Seguramente se preguntarán qué estamos haciendo. Se preguntarán si logramos traducir aquella bendición, aquella plegaria de la que les hablé, que con intenso fervor recité junto a mi compañero de piso en un balcón hierosolimitano cuando celebrábamos la liberación de Gilad Shalit. Seguramente estos hermanos estén preguntando si logramos traducir aquella plegaria en un hondo y en un inclaudicable reclamo y exigencia de justicia. Seguramente se están preguntando ellos y el resto de los cautivos, de nuestros conciudadanos, si todos como argentinos nos vamos a conformar tan solo con algunas declaraciones que instan a la liberación sin dilaciones de los rehenes, o si el país todo y cada uno desde su lugar va a abrazar verdaderamente el reclamo por su pronta liberación. Que los podamos ver prontamente sanos y salvos de vuelta en el seno de sus hogares. Nos vamos a poner de pie, por favor.